buenas. Nos encontramos nuevamente en la cápsula. Hoy iniciamos otra entrevista, otro podcast político en la cápsula y traemos un invitado especial, ex gobernador de Sucre, Héctor Olimpo. Bienvenido a la cápsula. Bienvenido. Muchas gracias aquí a Juan, aquí al doctor Majarré, gracias. Como dice acá en este folleto, Colombia tiene mucho que decir. Espero que tenga mucho que decir aquí. Estoy asumiendo este desafío de esta entrevista con ustedes, con la ilusión de poder incluso descubrir cosas que no tengo muy claras de Claro. mí. Héctor, hay algo principal. Nosotros cuando tenemos una entrevista ya programada y todo, tratamos como de hacer un sondeo, en este caso, en el departamento de Sucre. Fabián dijo, hey, vamos a averiguar algo del hombre para ver si tenía algo malo. Hicimos como la revisión y nos dijeron, la verdad que yo sepa, y una persona que sabe bastante, la verdad que yo sepa, no le conozco algo así como malo en su gobierno, así que vaya para adelante. Ah, qué chévere, gracias. Pues, Bueno, sí, yo no creo que haya sido perfecto, pero nos esmeramos siempre por hacerlo de la mejor manera. y bueno, bienvenido a Santa Marta, primero que todo. ¿Cómo le ha ido en su paso por esta ciudad? Bueno, a mí me gusta venir a Santa Marta. Santa Marta tiene una cosa mágica que es esa mezcla de la historia con la naturaleza y el mar. Tengo buenos amigos aquí que siempre me reciben bien, me contestan los teléfonos y me regalan un poquito de su tiempo. Hoy tuve la oportunidad de hacer unas entrevistas en radio en la mañana y caminé por la catedral, por la estatua de Simón Bolívar, por el Parque Simón Bolívar y pasé hasta el puerto. Ahí hablé con los pescadores. Escuché esta mañana un cuento que no había escuchado de los pescadores, que es la necesidad de una veda, de establecer una veda en el Mar Caribe a favor de los pequeños pescadores y para controlar un poco la pesca industrial, Ok. porque la falta de una veda hace que escasee el producto y ya ellos no están teniendo los mismos niveles de rentabilidad ni de su trabajo. Están pasándola mal. Yo no había escuchado eso, pero me quedó sonando. Me contaron que en el Pacífico hacen unas vedas. Voy a investigar un poco más, pero no lo había escuchado. Me parece supremamente importante. Digamos, yo todos los días descubro que la mejor forma de aprender es hablando con la gente. Nada reemplaza la percepción directa. Nada. Ni los libros, ni la referencia. Es el diálogo tuyo directo con la comunidad, la cercanía al problema, te sensibiliza, entiendes cosas que no entendías. Me estoy disfrutando mucho esto. Me estoy disfrutando mucho esto. Yo creo realmente en el poder de la escucha y creo en el poder transformador de la palabra. ¿Sí? Yo creo que la palabra tiene un poder de transformación muy, muy grande en el pensamiento y en el comportamiento del ser humano. Tanto como para comprender, como para persuadir. Y me estoy disfrutando esto. Estoy disfrutando. Yo creo en cosas que los demás no creen. ¿Por qué? Porque la historia de vida mía es diferente. Cuando hablas de que la historia de vida tuya es diferente, sí quisiera que nos fuéramos más por el lado personal. ¿Quién es Héctor Olimpo como persona, como familia, como padre, como esposo? Bueno, ven te cuento. Soy el padre de 3 chicos, de Martina, de Jerónimo y de Luciano, 10, 8 y 6. Me casé con Marianela, que es cucuteña, la conocí en mi época de universidad en Bogotá. Me casé en Cúcuta, de hecho. Nos vivimos en Bogotá un tiempo y nos regresamos a la costa. Nací hace 43 años en Cincé, en Sucre. Estudié la primaria y el preescolar. Tuve el honor de estudiar la primaria en el mismo colegio por donde pasó Gabriel García Márquez, que si bien es de Aracataca, su familia paterna es de Cincé y vivió en una época en mi municipio. Okay. De hecho, vecino de la casa donde yo me crié. Y ahí me voy a Cincelejo
termino bachillerato en Sincelejo en el Liceo Panamericano, me voy a Bogotá luego. En Bogotá arranco a estudiar ingeniería civil, luego termino estudiando Derecho, soy egresado de abogado de la Universidad de Rosario. Cuando estaba en la universidad me atreví a ser político. Cuando digo que me atreví porque, digamos, yo nací en una confrontación entre liberales y conservadores. Mi padre liberal, mi abuelo conservador. Pero yo me crié con mi abuelo hasta los 8 o 9 años, que era conservador, pero he amado a mis padres profundamente siempre. Y me crecí en una pelotera política y familiar complejísima. Eso forjó mi carácter. ¿Sí? Entonces, agoto la instancia de ponerme de acuerdo con las personas. Y algo que pudo forjar tu carácter también es que meterse con una cucuteña forja carácter. Yo tuve el valor de casarme con cucuteña. Te lo digo porque mi mamá es cucuteña. Sí, pero yo tuve el valor de casarme con cucuteña. Son unas grandes mujeres, mujeres leales, trabajadoras, pero Brava. nivel de carácter Dios. Eso te lo digo. Y bueno, y aparte de pronto de esa pelotera, como usted dice, que se formaba entre su abuelo y su padre, ¿de dónde nace como esa, como la intención o de pronto la necesidad de entrar al mundo político? Y la inclinación A liberal. ver, ¿qué me pasó? Crecí en el debate político. ¿Sí? Mi abuelo y mi padre se respetaban mucho, pero había una confrontación política, familiar. Mi padre liberal, mi abuelo conservador. Y yo crecí en eso. Mi pobre madre creció en la mitad de esa pelotera y yo crecí. Entonces, me acostumbré a vivir en ambientes tensos Ok. y a administrar tensiones, a intentar poner a la gente de acuerdo y a entender que en ocasiones hay que hacer confrontación, pero evitarla siempre, pero cuando toca, toca. Ser un mediador. Y aprendí a aceptar los valores positivos de cada uno de los lados y entender también los valores no tan positivos de cada uno de los lados, pero enfocarme en los positivos. De pronto tenía cosas para criticar de un lado y del otro, pero preferí siempre enfocarme como en los valores de un lado y del otro. Lo que pasa es que yo soy tartamudo de nacimiento. Pero no se nota. Decía mi papá, papi, pero y me mamaban gallo con eso. Me daba pavor hablar en público. Ok. Claro. Me atrevía a cantar cuando niño, pero no a hablar. Y cantaba porque me aprendía las canciones de memoria. Pero yo me he dado cuenta que el tema del tartamudeo también es como mental, ¿no? Porque eso va cambiando. Yo tengo una duda de cuál es el origen. ¿Sí? Me dicen que mi abuelo, que no lo conocí, mi abuelo paterno, me dice que me parecía mucho físicamente mucho a él, era tartamudo. ¿Sí? De hecho, tengo mi tío, el hermano mayor de mi papá lo era. Pero yo tuve un accidente de niño, me caí de un rodadero en el patio de la casa y me pegué durísimo aquí en la boca y me tuvieron que trasladar corriendo para Sincelejo de urgencia. Fue un episodio bastante traumático y pudo haber tenido un origen en eso. No lo sé, pero bueno, yo tenía como esa cosa de la política en mí que no me atrevía como a desplegarla y a desarrollarla porque me daba miedo hablar en público. Siempre le sacaba el cuerpo al tema. Entonces había elecciones de personero en el colegio, no me presentaba, sino que apoyaba a alguien. Cuando me fui a estudiar a la universidad, yo fui muy bueno en matemáticas. Me fue muy bien en el IFES, saqué mayor puntaje del IFES en matemáticas y actitud matemática y terminé estudiando ingeniería. Voy a estudiar ingeniería, pero me aburrí en la ingeniería. Y entonces mi papá me convenció, me dijo, ve a estudiar Derecho, que te va a gustar y vas a... Me fui a estudiar Derecho y me tocó rehabilitarme, no tenía de otra, porque es que ya me tocaba hacer exposiciones, hacer exámenes orales, desplegar una Esto va a ser oratoria. importante. Yo tengo esta parte, la vamos a guardar para uno de mis mejores amigos. ¿Cómo se deja eso? Porque él solamente deja de tartamudear cuando está bravo. ¿Cómo? No sé. Imagínate, entonces me puse en la disciplina de perder el miedo. Lo primero es que hay que romper el hielo, perder el miedo. Y entonces me encontré con un médico. Leí una noticia, recuerdo en el tiempo, de un médico que ayudaba
psiquiatra que ayudaba en estos temas, hice algunas sesiones con él, me ayudó algo como a entender el origen y me puse con disciplina a superar eso. A veces tenía obstáculos, por ejemplo, había una chica que nos ayudaba con las labores del apartamento en Bogotá. Vivíamos 6 amigos en un apartamento y la chica de allá de mi pueblo, de Granada, un corregimiento de Granada, llamaba Ingrid, me acuerdo, y era tartamuda también. Entonces, cuando 2 tartamudos se encuentran, eso Así que, clic. hacen clic. Pero yo que los días que tenía exámenes o exposiciones me levanté y le decía, ni me saluden, ni me hablen. Entonces, logré, pero digamos, hay un hito que tuve que fue que tenía examen de derecho probatorio y tocaba hacer una exposición del libro El perfume. Mm. Y cómo analizar el libro del perfume desde un enfoque jurídico penal, desde las pruebas, desde la investigación, desde el juzgamiento. Y preparamos con una amiga mía pastusa y una amiga mía bogotana, éramos 3, el grupo de A3. La exposición nos quedó muy bien preparada. Y bueno, listo, vamos a exponer. Entonces tenía un incentivo. El que sacara la mejor exposición lo eximían del examen final. Y era el último examen del semestre. Yo no veía la hora que se acabara el semestre para arrancar para Sincepa, Sincelejo. Y estudiaba en Bogotá. Y entonces me dicen mis amigas, no, expon tú. Expones tú, fue una prueba mía, fue una prueba para mí complejísima. Pero bueno, me puse a estudiar y a estudiar. Me aprendí esa exposición como quien se aprendió el Padre Nuestro. No me podía pasar de 10 minutos y ponía a mi hermana que me tomara el tiempo. Y bueno, me atreví, lo hice esa exposición. Me fue muy bien. O sea, que nos ganamos la mejor exposición, me eximieron del examen. Ahí tuve como mi compensación y ahí me cogí confianza para hablar en público. Y no tartamudeaste nada. No tartamudeé. Entonces me cogí la confianza para hablar en público, ya fui superándolo. Todavía se me pela la cadena por ahí de vez en cuando, pero se me sale la cadena, pero de vez en cuando, pero digamos, perdí el pánico escénico que era tan. Entonces decidí meterme a Juventudes Liberales, me metí en Juventudes Liberales, lideré las Juventudes Liberales en mi universidad, luego coordinaba Juventudes Liberales en las universidades en Bogotá, los debates, todo eso. Terminé ayudando al doctor Serpa en sus campañas presidenciales a organizar los movimientos de jóvenes. Luego aspiré a la alcaldía de mi pueblo, estuve de alcalde entre el 2008 y el 2011, de 26 años fui alcalde, fui mejor alcalde de municipios del país. Hicimos el primer municipio digital de Colombia. Luego me regreso a Bogotá, me nombran de secretario general del partido, que es como el representante legal del partido a nivel nacional. Ahí demoré recorriéndome Colombia, entendiendo las regiones de Colombia durante casi 4 años y medio. Ahí voy al viceministerio del Interior. Me tocó la implementación de los acuerdos de paz y el manejo de los paros en el gobierno. Y el manejo de los paros en el gobierno. Termino el viceministerio del Interior y decido regresarme a Sucre. Aspiro a la gobernación en contra de todas las expectativas. Logramos una campaña exitosa. Termino elegido de gobernador. Me elijo de gobernador. Fui presidente de la Federación de Gobernadores en el 2022-2023. Y ahora tengo un nuevo sueño. Quiero ser presidente de Colombia. Entonces, cuando te digo que tengo una visión diferente es porque como están los 3 niveles de gobierno, estoy acostumbrado a superar dificultades y a levantarme como el barrilete con el viento en contra. Estoy seguro que es posible que un proyecto como el nuestro, diferente, tenga una opción en Colombia. Que es posible que el Caribe sea diferente, que es posible que Colombia sea diferente, pero se necesita un liderazgo que huela más a región, que huela más a territorio, que tenga un sentido mucho más práctico, menos camorrero, pero que divida menos, que una más, que piense mucho más en el hacer que en el decir, porque al final la gente está esperando la transformación. Y yo soy un hombre de resultados. Digamos, cuando fui alcalde fui un buen alcalde, cuando fui gobernador mi departamento hizo la mayor inversión per cápita del Caribe, pero no solamente eso, fuimos primero en
desempeño fiscal en Colombia. Digamos, yo sé hacer que las cosas pasen, que las cosas sucedan. Esa es como mi preocupación, mi fortaleza, mi enfoque. Entonces, esa es un poco mi historia personal y familiar. Me gusta mucho lo que hago, disfruto de resolverle problemas a la gente. Amo el campo también, amo la vaca, amo el caballo, Sí, claro, imagínate, tierra gana. De esas tierras, mejor dicho. amo Yo los creo que de perros. biografía estamos bien. Pero No yo sé, sí tengo una, ahí se nos adelantaron como 20 preguntas, pero bueno, lo importante es que se dijo y que espontáneamente salió. Yo quería preguntarle algo que siempre me gusta preguntarle a los actores políticos. Yo muy poco sé de política, la verdad no es mi fuerte, pero siempre me pregunto como que, cuál cree usted viéndose? Si usted se pudiera ver en un espejo, ¿cuál es la virtud que usted diría? Bueno, me voy con Héctor Olimpia, con Héctor Olimpia. Yo cumplo mi palabra. Yo nací en casa de galleros, donde la palabra se respeta. Claro, Mi abuelo gallero, mi papá gallero. Y aprendí el valor de la palabra. Me esmero siempre por cumplir mis promesas. Y eso pasa por hacer que las cosas pasen, por entregar resultados. No me genera tranquilidad un compromiso incumplido, una promesa incumplida me quita la tranquilidad. Y soy un hombre justo. Me gusta dar a cada quien lo que corresponda. Héctor, ¿y por qué antes de presidencia no un congreso? A mí me pasa algo con el Congreso. El Congreso es un escenario espectacular. ¿Sí? Yo he estado muy cerca del Congreso. Yo trabajé como asistente legislativo. Luego fui secretario general de mi partido. Yo era secretario de la bancada del Partido Liberal durante 4 años y medio. Me tocaba trabajar muy cerca del Congreso y cuando fui viceministro de Relaciones Políticas, que era el manejo de las relaciones con el Congreso más de la mitad del tiempo. Entonces, a mí me pasa con el Congreso algo, que yo, sin haber sido parlamentario, siento que pasé por ahí. Ok. Ya siento que tuve la experiencia sin haber ostentado el cargo, porque trabajé muy cerca al Congreso ok. en su momento y tengo una vocación mucho más ejecutiva. ¿Sí? Me gusta resolver. Ya me gusta hacer que las cosas pasen, que las cosas sucedan. Me gusta estructurar un proyecto, llevar la solución. Digamos, para mí es llevarle la solución a una comunidad, de una carretera, de un acueducto, un alcantarillado, de un colegio, de un proyecto productivo. Eso para mí es orgásmico. Sí, sientes que de pronto estando en un congreso Orgásmico. estarías Entonces, como proponiendo solamente y no ejecutando. sí, yo siento que sin desvalorar la labor del parlamentario, que es muy importante, eh, digamos, mientras que mientras que me siento extasiado en el Ejecutivo llevando soluciones a la gente. Les digo, como les dije, una experiencia orgásmica para mí llevarle soluciones a las comunidades. En el Congreso me sentiría como célibe. No, tiene sentido porque no está ejecutando. Sí, sí me hago entender. Sí, total, total. Pero es eso, pero digamos, yo no descarto nada. Yo cuando conocí a mi mujer en Bogotá, me dijo, con un costeño nunca, y político menos. Y mira la hora. Y ya tenemos 3 hijos. Entonces, la palabra nunca es el boomerang de la vida. Yo no la uso. ¿No? Yo hablo de probabilidades. Hay poca probabilidad, hay mucha probabilidad, quizás no y tal, pero la palabra nunca procuro eliminarla de mi boca porque le tengo respeto a esa palabra. Esa palabra es el boomerang de la vida. Entonces, si tú me preguntas, yo no te puedo decir nunca me gusta más el ejecutivo. Mi vocación es mucho más ejecutiva, pero el Congreso es un escenario muy importante. Claro, y cuando hablamos de resultados, de todo lo que nos dice que le gusta que las cosas se den, que las cosas pasen, ¿cuál cree que ha sido de pronto el logro más grande que ha tenido toda la carrera hasta ahora política? Me la pusiste difícil. Porque el logro más importante que yo he tenido no se ha materializado. Está en gestación. Pero, digamos, voy a hablarte
O los logros más importantes. El haber podido hacer en mi pueblo cuando fui alcalde, cuando ni siquiera había banda ancha, el primer municipio digital de Colombia, para mí fue muy importante. Una En escuela Cincé. en Cincé, una escuela de cultura digital, llevar la señal de internet y poder entregarla gratis a la comunidad. Eso fue para mí muy importante y los reconocimientos que tuve en aquel momento por eso, además de que saneamos las finanzas y duplicamos las inversiones de plan de desarrollo, a mí eso me gustó mucho hacer. Y ahorita en la gobernación hicimos 5 cosas muy importantes que las voy a mencionar, pero voy a referirme a la que te digo cuál es, siento yo que es mi mayor logro que todavía está en gestación. Ok. Nosotros, por ejemplo, conectamos el departamento, hicimos 21 carreteras. Todas las dejamos o terminadas o en ejecución. La gobernadora actual, que es una gran gobernadora, viene entregando esas obras, las que quedaron en ejecución. Hicimos el pacto del Golfo Morrosquillo con el gobierno nacional y con la gobernación de Córdoba. Ok. 1.5 billones de pesos para el Golfo de Morrosquillo. Aeropuerto, marina, centro de convenciones, era una gran sede de escena para formar capital humano, un hospital de alta complejidad, malecones, recuperación de playas, infraestructura vial, infraestructura de servicios públicos, infraestructura ambiental, canalizaciones, en fin, un plan de inversiones muy, muy grande concentrado ahí en esa zona de San Antero, Toluco, Beñas, San Onofre, donde está el Golfo de Morrosquillo, que es una de las playas más hermosas de Colombia. Y ¿Cuándo ha eso ido? se está generando un polo de desarrollo ahí muy, muy importante. Muy importante. Y nosotros dejamos sembrar esa semilla. Además de las carreteras y de esto, del Golfo, hicimos la estrategia Sucre Escucha, que fue el mejor proyecto de inclusión social para jóvenes en Colombia. Escucha, diálogo, orientación psicosocial, trabajadores sociales, psicólogos, equipos interdisciplinarios haciendo prevención, ¿sí? Proyectos de inclusión productiva con los jóvenes. Ese proyecto era un proyecto de mis sueños. La estrategia de productividad e innovación dejó a 30.000 beneficiarios, emprendedores y empresarios del departamento con capital de trabajo, formación, apoyo, comercialización, llevar sus negocios a otro nivel. Pero hay un tema que es mi mayor logro, que es lograr haber sacado adelante el megaproyecto de La Mojana, que cuesta 2.3 billones de pesos y va a resolver el problema de inundaciones y a disparar la productividad de esa región y a cerrar la brecha de pobreza. Pero que está aún en gestación. Desafortunadamente, este gobierno ha sido muy lento en la ejecución. Con Susana Mohamed trabajamos muy bien cuando estaba de ministro de Ambiente. Logramos fortalecer el proyecto que habíamos dejado en el anterior gobierno con Iván Duque. Pero está la plata asegurada, están todos los instrumentos, pero va un poco lenta la estructuración y ejecución de los proyectos. Pero al final de esta década, La Mojana será diferente y la próxima década, La Mojana tendrá una historia ya no de inundaciones, sino de prosperidad. Allá está la región más productiva de Colombia, donde las inundaciones le hacen amarga la vida a la gente y nosotros vamos a convertirla en una gran región de prosperidad. Entonces, después de haberte contado todo esto, te digo, mira, el mayor logro para mí es poder haber dejado fecundado ese óvulo, que se llama La Mojana, que es un megaproyecto en gestación. Hay que cuidarlo, que se ejecute bien, que las cosas se hagan bien y que no se pierda la platica, pero quedaron 2.3 billones de pesos asegurados para La Mojana. Eso es mágico para mí. Yo siempre soñé con eso. Sabes que hay algo principal ahora que hablabas como del gobierno siguiente al tuyo, la gobernación. ¿Tú estás de acuerdo con las continuidades o el siguiente gobierno fue diferente Primero, a de mí tu me línea? gusta, yo creo que deberíamos tener un sistema parecido al americano de la reelección por una sola vez, por lo menos. 4 años es muy poco tiempo para que los gobiernos materialicen Sí. su obra. El primer año se te va haciendo plan de desarrollo. El segundo año estructurando proyectos. El tercer año contratando proyectos. El cuarto año arranca la ejecución, ya vas de salida. Y tienes que dejar un segundo. Entonces terminan los gobiernos ejecutando lo que dejó el otro, siguiendo lo que dejó el otro y iniciando lo que dejaron. Entonces no hay no se cierran ciclos. Totalmente. ¿Sí? Por eso optan por De hecho, de las apoyar cosas más a alguien. importantes que Sí. se han hecho en este país en materia política son 2 en este siglo. Primero, el proceso de paz con los paramilitares.
la desmovilización de los paramilitares. Y luego el proceso de paz con la FARC, el de La Habana. Son dos procesos que tienen sus pros y sus contras, pero ambos procesos importantes en ese intento de pacificar a Colombia. Fueron posibles gracias a la reelección de Uribe y luego a la reelección de Santos. Pues la continuidad de esos 8 años permitió que se consolidaran el proceso. Quizás si Uribe no se reelige, no se consolida la desmovilización del paramilitarismo. Y si Santos no se reelige, no se consolida el proceso de paz. Porque se logró, estos mega objetivos se logran en continuidades o en espacios de gobierno mucho más largos. A mí me gustaría que los alcaldes, los gobernadores y todos tuvieran la posibilidad de reelegirse por lo menos una vez. Pero como está prohibido en Colombia, porque esa decisión la tomó el constituyente, la continuidad es sana. La continuidad es sana. A Las veces. buenas continuidades, por ejemplo, en Barranquilla hay una experiencia positiva de continuidad. Sí, Total. total. ¿Sí? En Barranquilla, en Montería ha habido experiencias positivas de continuidad. Para poner ejemplo de ciudades del Caribe. No sé, de pronto ustedes evaluarán mejor lo de Santa Marta, si las continuidades han sido positivas o no. Pero yo sí estoy absolutamente convencido de la continuidad tiene más connotación positiva que negativa. Ahora, el problema es cuando hay un mal gobierno que tiene continuidad y se llega por manipulación de la voluntad política. Ahí hay un problema. Pero generalmente cuando hay continuidad es porque hubo un buen gobierno que, por lo menos un gobierno que enchufó con la comunidad. Y sí creo que el periodo de 4 años es muy corto, muy corto. Miren, no hay posibilidad de hacer grandes proyectos, de hacer grandes transformaciones en 4 años. Claro. Muy difícil, porque en el gobierno lo que para ti en el sector privado es un día, en el gobierno toma una semana. Claro. O sea, lo que tú haces en una semana, el gobierno demora un mes. O sea, que lo que tú haces en un mes, el gobierno demora 4 meses. Lo que tú haces en 3 meses, el gobierno lo hace en un año. Lo que tú haces en un año, el gobierno lo hace en 4, porque tiene mucho proceso, procedimiento, trámite. ¿Sí? Entonces, digamos, la continuidad es sana cuando hay buenos gobiernos. Claro, ahora que mencionas Santa Marta, bueno, está como en el puntico, viéndolo de pronto desde un punto de vista presidencial, ¿qué le podría aportar el gobierno de Héctor Olimpo a una ciudad como Santa Marta? Hablándole directamente a los samarios, ¿no? Estoy absolutamente convencido que yo resuelvo el problema del agua de Santa Marta. No tengo duda de eso. Yo digo que el problema de Santa Marta con el tema del agua es que, te pongo como en contexto adicional a todo lo que ya se sabe. La gente aquí dice que es que aquí no hay plata. El problema no es que no haya plata. El problema es que cuando comenzaron a ejecutar o a proponer proyectos para que se solucionara el problema del agua de verdad, estaba el gobierno nacional en contra del local, ¿vale? Ahí está el problema. Parece que Y ahora hubiéramos, lo mismo. parece que hubiéramos hablado antes. Mira, ustedes toman traguito, ¿les gusta el traguito? Sí. Entonces, cuando no había plata para la botella, ¿qué hacía uno? La vaca. Una vaca. Yo creo en el poder de la articulación, que es una vaca. Con esa pelotera política que hay aquí, Hmm. ¿cómo resuelven eso? Si es que aquí el problema del agua de Santa Marta no lo resuelve el alcalde, ni el gobernador, ni el presidente solo, ni la carne, todo en una mesa. Bueno, ¿qué hubo? Vamos a hacer una vaca. ¿Qué pones tú? ¿Qué pones tú? ¿Qué pones tú? ¿Qué pones tú? Y traemos a la comunidad internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la CAF, a la cooperación internacional. Recordemos que Santa Marta es PEDEL también, Adicional a eso. ¿ya? Una ciudad llena de víctimas, de desplazados que sufrieron los rigores de la violencia. Bueno, señores, vamos a sentarnos a trabajar por la gente. Superemos los egos, las vanidades, la pelea. No, es muy Sentarnos a difícil trabajar eso por la aquí. mente. Pero eso tiene que liderarlo el gobierno nacional. Sí. Alcalde, gobernador, venga, sentémonos. Pero, digamos, mientras que haya esa desarticulación aquí, que el alcalde por un lado, que el gobernador por el otro, que el presidente por el otro,
¿Quién sienta a quién? Es muy difícil. Es que Hay una desarticulación muy grande. todo el mundo pensó que en un momento cuando el gobierno de Santa Marta iba a ser el mismo gobierno del Magdalena, listo, van a solucionar el problema del agua, pero resultó que se pusieron en contra de Duque, a pelear con Duque. Hay que alinearse, miren. A ver, yo no soy del mismo partido del presidente Duque. Y construí una muy buena relación con él y estoy agradecido porque se portó bien con mi departamento. Pero yo entré a trabajar con el presidente. Y gracias a la articulación que hicimos con la gobernación de Córdoba, con mi amigo Orlando Benítez, que era gobernador de Córdoba, y con el gobierno y con los alcaldes del Golfo Morrosquillo, el pacto del Golfo Morrosquillo hoy es una posibilidad. Logramos concretar 1.5 billones de pesos. Billones. Ya estamos para terminar el aeropuerto. Ya está para arrancar la marina. Ya el centro de convenciones está decidido. Ya el hospital se está construyendo. Los malecones están terminando. ¿Ya? Pero es la articulación, es sentarnos, miren. Tenemos diferencias, somos de bandos políticos distintos, pero sentémonos a construir por la gente. Eso requiere mucha grandeza. Esa es la clave, construir por la gente. Eso requiere mucha grandeza. En Santa Marta, la división política a los únicos que afecta es a los amarillos. Porque el Entonces, político, al bueno, final, sí, sigue cuando siendo yo llegue a político. la presidencia, con mi experiencia en el sector público, con mi capacidad de ejecución, voy a poner a estos locos de acuerdo. Voy a poner a Ojalá. estos locos de acuerdo porque no pueden seguir teniendo las mezquindades y seguir negándole el desarrollo a la gente por afanes de protagonismo los unos con los otros. Eso no puede seguir pasando. Entonces, lo primero es sentar a la gente en la mesa. Colombia requiere un liderazgo mucho más práctico. ¿Qué está pasando hoy? La pelotera política que hay entre los unos y los otros es los unos a no dejar gobernar a los otros. Y Exactamente. los otros no dejar gobernar a los unos. ¿Quién pierde en esa pelotera? La gente. Necesitamos a alguien que se siente, no a lograr consenso, pero sí a construir algunas mayorías y articular para poder resolver problemas. Colombia necesita reformas, sin duda, laboral, pensional, de salud, de educación, de transporte, de justicia, de agraria, de tránsito. Claro, porque tenemos que poner el país a la vanguardia, tenemos que reformar nuestras políticas públicas, tenemos que adaptarlos a las nuevas tecnologías, al nuevo mundo. Pero la pelotera política no impide que las cosas sucedan, porque no se construyen las mayorías que tienen que construirse. Al final, este país lo sacamos adelante si logramos algunos acuerdos básicos como sociedad. Porque cuando se toman decisiones que son legales, pero que no tienen la legitimidad suficiente, quiere decir que no tienen la mayoría suficiente, tienen mucha dificultad en su implementación. Mira lo que no pasó con los acuerdos de paz, por ejemplo. Yo participé en la implementación de los acuerdos de paz. Nos fuimos a plebiscito. Creo que fue un error habernos ido a plebiscito, pero nos fuimos a plebiscito a preguntarle al pueblo si quería o no la paz. O la paz como se la presentamos nosotros. El pueblo que dijo que no. Que no. La mayoría dijo que no. Y entonces se pasó a la brava eso por el Congreso. Después que el pueblo había dicho que no. No se respetó la voluntad popular. Totalmente. Al final, los acuerdos terminaron siendo legales, pero con problemas grandes de legitimidad. Y esos problemas de legitimidad han afectado la implementación de los acuerdos. Entonces, se atrasó, nacieron las disidencias, la justicia, la JEP es un problema, porque además que es lenta, hay una sensación de que es ancha para uno y angosta para otros. ¿Sí? Sensación. Hay una sensación de que es ancha para uno y angosta para otros, que es muy cruel con las fuerzas militares y muy benévola con la guerrilla. Totalmente. Entonces, es un problema de legitimidad. Si ustedes, los problemas de implementación de los acuerdos de paz tienen que ver mucho más con la legitimidad que con la legalidad de los acuerdos. Porque las cosas pueden ser legales, pero cuando no son legítimas, encuentran muchos obstáculos en su implementación. Entonces, esos acuerdos había que rodearlos de mayorías mucho más amplias. ¿Ya? Y lo mismo, eso está pasando en Colombia. Tenemos que dedicarnos a construir mayorías un poco más amplias. Sabes, Héctor, que cuando tú hablas de la presidencia, hay algo que no puedo dejar pasar, y es lo que siempre ronda al costeño cuando se lanza a la presidencia. Que en el interior dicen que nunca van a elegir un presidente costeño.
El cachaco dice que nunca va a haber un presidente costeño, que ellos no lo van a permitir. ¿Cómo te parece? ¿Tú qué piensas de eso? Hombre, hay dos acepciones de cachaco. Para el país, el cachaco son solo los de Bogotá. Total. Para la costa es todo lo que es de Caucasia y de San Alberto para allá. Todo lo que medio habla extraño. Sí. Entonces, 20 cuento mi experiencia. Yo he vivido la mitad de mi vida en Bogotá, estudié allá, mi mujer es de allá, mi mujer es de Cúcuta, pero vivió en Bogotá casi toda la vida. Para efectos de Bogotá es cucuteña, pero para efectos de nosotros en la costa es cachaca. Total. ¿Cierto? Entonces, yo conozco bien Bogotá, conozco la gente, una ciudad se apartó muy bien conmigo, me dio mucha oportunidad. Hombre, yo creo que hay un prejuicio en el que nosotros caímos. Nos vendieron un paco, que es que la dirigencia de allá es mejor que la de acá, Sí. que son más honestos, mejores académica y políticamente y tal. Y eso es mentira. Es un Totalmente. paco, pero un paco completo. Y yo como estuve allá ya sé que es mentira. Ahora, ya hay gente muy importante, muy interesante, muy inteligente, pero acá también. De hecho, nuestro liderazgo de acá local se conecta mejor con la gente, me da la impresión, cuando veo las encuestas de opinión pública que hablan de la popularidad de los gobernadores y de los alcaldes. En Colombia, siempre a los que mejor le va es a los del Caribe. Siempre les va, y las encuestas las hacen las encuestadoras del interior. Sí creo que nuestro liderazgo se conecta mejor. Hay problemas de corrupción en la costa, sin duda, pero hay problemas de corrupción en Colombia y en América Latina. Si por aquí llueve, por allá no escampa. Yo sé lo que pasa por allá. Los grandes escándalos de corrupción del país están allá en el gobierno central, más que en los gobiernos locales. Entonces nos vendieron el cuento de una superioridad académica, intelectual y política del liderazgo del interior y nosotros ingenuamente nos comimos ese cuento y eso, se los digo yo con conocimiento de causa, eso es mentira. Entonces nosotros en el Caribe, que somos la región más grande de Colombia, con unidad sociocultural, porque Córdoba más Sucre, más Bolívar, más Atlántico, más Magdalena, más Guajira, más Cesar, más San Andrés, somos casi 13 millones de habitantes con unidad sociocultural. ¿Qué quiere decir, Juan? Yo me encuentro contigo en Bogotá y nos damos la mano, apenas nos saludamos, tú me dices, tú eres de por allá. Claro. ¿Cierto? Y el man de Montería, que queda más cerca de Medellín por tierra, que se tira 5 horas, pero a Riohacha se tira 10, siente más cercano culturalmente al man de Riohacha que al man de Medellín. Sí me hago entender. Totalmente. Tenemos unidad sociocultural, la cosa caribe nos incide en nuestras vidas. Una cosmovisión, nos gusta la comida, la música, la forma de ver el mundo es diferente. Entonces, tenemos unidad sociocultural y somos la región más grande de Colombia. Entonces, el Caribe tiene casi 13 millones. Bogotá y Cundinamarca 10. Antioquia y Eje Cafetero 9. El Pacífico casi 8. Santander y Boyacá casi 6. Nosotros somos de lejos la región más grande, con unidad sociocultural. Pero no reclamamos lo que tenemos porque nos vendieron la idea de que somos menos y nosotros nos cogimos el cuento. Nos dejamos sembrar ese complejo Y todavía hay mucha gente que vive con eso. de superioridad. Entonces, nos parece normal que alguien de Medellín o de Bogotá aspire a la presidencia, pero exótico que un tipo de Cincé Sucre aspire. ¿Ya? Porque nos dejamos meter en ese tema de ese complejo provinciano que nos ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque yo estoy absolutamente convencido que hasta que no llegue alguien de acá no vamos a resolver los problemas de acá. Totalmente, eso también es verdad. ¿Sí? Y tenemos que no ir a pedir favores a Bogotá. Tenemos que ir a reclamar lo que nos corresponde. Lo que nos corresponde. Porque el centralismo político ha acumulado la riqueza en el interior y la pobreza en las costas. Colombia creció al revés de los grandes países del mundo, de los países prósperos. La riqueza en el centro, la pobreza en las costas. La ventaja estratégica de Colombia es el Mar Caribe, el Océano Atlántico, el Océano Pacífico, el eje Asia-Pacífico. Dos océanos, una nación. Pero resulta que paradójicamente tenemos la pobreza ubicada al lado de los mares, cuando en los países ricos del mundo la riqueza está acumulada en las costas, en los mares, que es donde se produce buena parte del intercambio comercial.
Y eso en buena parte es porque se centralizó el poder político y el poder económico generalmente persigue el poder político. Y lo vemos incluso en los departamentos. ¿Dónde están los mejores indicadores del Magdalena? En Santa Marta. ¿Dónde está la gobernación del Magdalena? En Santa Marta. Donde se acumula el poder político, se acumula el poder económico. Entonces, tanto poder político en el gobierno central ha hecho que se acumule en el centro el poder económico. Y vemos, por ejemplo, pobreza del Caribe, 20 puntos de pobreza multidimensional. Pobreza del Pacífico, 20 puntos. Pobreza de la zona andina, 10 puntos. O sea, ¿tú estás de acuerdo en un 100% en descentralizar la política? Yo no estoy de acuerdo, es que eso es un mandato de la Constitución. Ese debate se dio en el año 91 en la Constitución. Ya, Colombia es un país de regiones autónomas. Pero hay una propuesta que me parece, a título muy personal, ¿no? Me parece un poco loca de algunos políticos en cierto punto, que es como volver Colombia, que cada ciudad sea independiente del gobierno nacional. No, es un modelo de ciudades-estados que lo tuvo, digamos, Europa en el siglo Colombia XV, XVI, judicial, XVII y tal. Entonces, Pero te vende que no me vende. cualquier propuesta que vaya a fragmentar nuestra nación es una locura. Por eso. Lo que sí necesitamos es que las regiones tengan mayores niveles de autonomía para resolver sus problemas. Que el liderazgo resolutivo, la autoridad resolutiva, la que tiene capacidad para resolver, no la formal. Porque qué capacidad, dígame un corregimiento de aquí de Santa Marta. Gaira. ¿Qué capacidad de resolutiva puede tener el corregidor de Gaira? Tiene más poder la señorita Guainía. ¿Ya? ¿Sí? Necesitamos que la autoridad tenga poder para resolver, para arreglar la calle, para arreglar el tubo, para resolver la inundación, autoridad para resolver, capacidad para resolver. Es que la autoridad resolutiva esté más cerca del ciudadano. Y desde su punto, como digamos, como, no sé cómo decirlo, como una figura, digamos que de autoridad en un punto en que se den las cosas y pues llegue a la presidencia. ¿Cómo podría trabajar o qué plantea más bien para de pronto mejorar ese aspecto? Miren, es que hacer lo que mandó la Constitución, es que en el año 91 se sentaron todos los colombianos representados por unas personas en Bogotá a construir una nueva ruta para Colombia. Liberales, conservadores, de izquierda, de derecha, negros, indígenas, gitanos, de todo. Y se pusieron de acuerdo en un texto. Y en el texto dice Colombia es una nación unitaria, descentralizada, y va hacia un estado de autonomías regionales emulando el sistema español, entendiendo que Colombia son varias naciones internamente. Total. Entonces, no hemos podido. ¿Por qué? Porque es que los manes se sientan, en campaña dicen que sí, cuando llegan allá, que le cogen el sabor al lapicero de la presidencia, no dan los vistos buenos que se necesitan en el Ministerio de Hacienda para materializar los proyectos de las autonomías regionales. Entonces nos ha tocado un poco ir a la brava. Ya yo confío que con la labor que vienen liderando los actuales gobernadores, con el gobernador del Atlántico, logremos ir a un gran referendo en el año 2026, el 8 de marzo del año 2026, para definir la autonomía del Caribe, para construir la gran región autónoma del Caribe, con más facultades para arreglar la economía y la política, para poder administrar los hechos que son regionales. Por ejemplo, ¿qué es un hecho regional? Vamos de lo pequeño. El Magdalena. El río Magdalena es un hecho regional. El turismo de sol y playa del Caribe es un hecho regional. La ruta García Marquiana es un hecho regional porque arranca en Aracataca, pasa por Cincé, termina en Cartagena, pasa por Barranquilla, va a Barranca Guajira. Es regional. El transporte multimodal y los trenes son regionales. Todo el tema de energías alternativas es regional. El cultivo de café de la Sierra Nevada es regional, porque es supradepartamental. Yo digo, hombre, nosotros tenemos unos hechos que son supramunicipales, supradepartamentales,
¿sí? Que tiene alguien que ayudándolos a gestionar para poder realmente desplegar el potencial. Entonces, ¿de quién dependería la ruta de sol y playa del Caribe colombiano que arranque desde la Alta Guajira y termine allá en los límites con el Urabá antioqueño? De la región como entidad territorial. Pero el alcalde de Montería o el gobernador de Córdoba no tiene tiempo para ponerse de acuerdo con el alcalde de Santa Marta y el gobernador de Magdalena para articular eso. Eso no va a pasar. No, totalmente. Necesitamos una entidad que articule todo ese gran potencial regional. Esa es la importancia de la autonomía, que tengamos quien gobierne eso y que podamos reglamentar nuestro modelo económico, desarrollar nuestras vocaciones, tomar decisiones en materia económica, poder viabilizar nuestras relaciones con el mundo, con el comercio mundial, insertar al Caribe en la globalización. Yo, por ejemplo, cuando fui gobernador, gestioné con nuestro equipo de trabajo la planta de aluminio que va a generar más de 7, 8 mil empleos en mi departamento, pero ha sido un dolor de cabeza poder arrancar con eso porque depende del gobierno central. Hubiese dependido de mí, ya la planta estuviera funcionando. ¿Sí? Y así Totalmente. pasa. Las posibilidades de desarrollo que tuviesen Magdalena y Santa Marta, si pudieran relacionarse directamente con las grandes compañías del mundo para que vengan a instalarse acá, No, pero ofrecerle exenciones tributarias, ventajas portuarias, aduaneras, ¿sí? Pero no, toca ir primero a Bogotá para poder, eso es muy difícil. O sea, el Caribe tiene un enorme potencial que no lo va a desarrollar hasta que no tenga mayores niveles de autonomía. Entonces, yo digo, y con entonces, personas que tengan la voluntad de hacerlo también. el Caribe es el triple, el 4 veces Uruguay, 3 veces Paraguay, Gente, 20% más grande que República Dominicana, 2.5 veces más grande que Panamá, más grande que todos los países centroamericanos, solo el Caribe colombiano. Pero, hermano, ese amarre que tenemos del gobierno central no nos deja desplegar ese potencial. No nos deja desplegar el potencial, porque es que dependemos demasiado del gobierno central, de que Bogotá nos dé permiso y ellos no viven acá, no lo entienden, no no lo saben, conocen no las lo conocen, problemáticas. su visión y sus vocaciones son distintas. Entonces, los puertos nuestros dependen del gobierno central, la producción mineroenergética depende del gobierno central, los hechos que generan riqueza en nuestra región dependen del gobierno central. Hay una vaina que se llama el Registro Único de Turismo, imagínate. Les toca ir a registrar el tema turístico en el gobierno central. Eso no tiene sentido, ¿me entiendes? ¿Ah? Eso no tiene sentido. Realmente es un grado de un nivel de control que asfixia a la región. Realmente hay que modificar eso. Hay que modificar eso para que estas regiones puedan desplegar su potencial. En estos días un académico me ponía un ejemplo de los sistemas y la autonomía de los sistemas. Entonces me decía, bueno, tú tienes tu cuerpo. Tu cuerpo es un solo sistema, pero tiene varios componentes. Tu brazo, tu mano es un componente. Si tu mano toca una superficie caliente como un carbón encendido, ¿qué hace? Enseguida reacciona. Pero no está pendiente mandarle un memorando al cerebro para que le dé permiso a ver si suelta el carbón o no suelta el carbón. De ahí ya se quema. Claro. Hace parte de tu cuerpo, sí, pero es un sistema que tiene una autonomía de reacción, de respuesta. Eso es lo que se necesita, que los componentes del sistema, que se llama Colombia, llámese Santa Marta, llámese Magdalena, como se quiera llamar, tengan capacidad de respuesta a la gente que vive en el territorio. Mira, Héctor, hablando de temas de articulación como tal, digamos que si nos ponemos a hablar un poco del gobierno actual, la presidencia, ¿cierto? Gustavo Petro, y digamos que en general muy pocos gobiernos locales aliados a él. Aliados es que vayan con la línea de izquierda, ¿cierto? El que supuestamente iba con la línea de izquierda era nuestro gobernador y terminaron chocando. No entiende uno eso, que uno dice, no, van a trabajar juntos y no trabajan juntos. ¿Qué piensas tú que está haciendo la izquierda con, con que la dejan montarse? Y yo, a título muy personal, siento que ellos mismos la están acabando. O sea, él mismo se está encargando de sepultar la izquierda en este país. Hizo debut y despedida. ¿Qué piensa Héctor? Bueno, miren, creo que están dejando pasar una gran oportunidad. Ahora,
Este gobierno llegó con unos planteamientos muy importantes para resolver problemas de la gente, cerrar brechas de pobreza, acabar con tanta exclusión y con tanta desigualdad. Yo creo que este gobierno llegó con buenas intenciones. Porque O sea, mucha gente le creyó. realmente resolver los problemas de la pobreza. Pero eh, sin método, sin Ujú. gerencia, con unos niveles de chambonería muy altos, con unos niveles de improvisación muy altos. ¿Sí? Y con una ejecución muy pobre. Entonces, si tú me preguntas, ¿cómo evalúas tú la gestión de ellos? Yo digo, un gobierno de grandes intenciones y de muy pocas ejecuciones. Y también de mucha improvisación. Por ejemplo, en La Paz Total uno ve mucha improvisación, que hoy cuesta vidas. Hoy cuesta vidas ese plan pistola que hay por ahí, Mm. afectando la vida de nuestros policías y sus soldados. Mi solidaridad con ellos y con sus familias es producto de la improvisación, de La Paz Total que permitió que esos grupos se fortalecieran en este tiempo. Entonces, la improvisación, la falta de método, la falta de gerencia, eh, está haciendo daño a la gente. Juega con las ilusiones de la gente. Deja que los problemas se envejezcan y que gente sufra y que sobre todo los pobres sufran o mueran. Yo digo que ahí hay un tema, se necesita cambio, sí, pero no así, o sea, hay que gerenciarlo, hay que hacer lo que suceda, hay que llevar la solución a la gente a la puerta de su casa. ¿Sí? Claro. Pues eso no se hace echando cuentos y discursos, no, no. Hay que plantear un problema, buscar una solución y ejecutar la solución. Por eso es que el Estado, ustedes vieron clases de democracia. Hay 3 ramas de poder público, como estos 3 micrófonos que tenemos acá. Ese es el legislativo, ese es el judicial y este es el ejecutivo. Hermano, zapatero a sus zapatos, cada quien tiene una vocación en la vida. ¿Ya? No todo el mundo sirve para todo. Totalmente. ¿Sí? O sea, yo creo que tú eres un gran periodista. Tú también. No sé qué tan buenos sean programando sistemas, diseñando software, o haciendo obras civiles, o ejerciendo el derecho y defendiendo personas, o haciendo análisis macroeconómico, ¿cierto? Creo que ustedes tienen una vocación clara de periodismo, de producción audiovisual. Cada quien tiene una vocación en la vida. Y la vocación del presidente no es ejecutiva, es más parlamentaria, de hablar, de denunciar, de analizar, de proponer, de hacer control político. Él hizo una labor brillante en el Congreso, que lo llevó a donde está hoy. Pero en sus 2 pasos por el Ejecutivo en Bogotá y por la presidencia, nos ha demostrado que el Ejecutivo no es su fuerte, como la propaganda de la vivienda, ¿sí? En el lugar equivocado. Totalmente. En el lugar equivocado. Entonces, fue un gobierno rico en promesas, muy flojo en las ejecuciones, rico en ilusiones, flojo en ejecuciones. Y eso le hace daño a la gente porque juega con las ilusiones de la gente, con las expectativas, nos genera traumas adicionales que en las personas, por ejemplo, miren la improvisación a lo que ha llevado en lo de La Paz. Estamos manejando 80 denuncias de reclutamiento forzado. Pasamos a 450. Ese es un delito que a mí me parece terrible. Ustedes tienen hijos. Yo, Pero imagínense sí, lo que es tener un hijo y que vayan unos tipos a la puerta de tu casa y decir, me los llevo para la guerra. Eso es desgarrador. claro. Y ese delito se disparó en Colombia. ¿En qué poblaciones? ¿Dónde están los pobres? El campesino, el indígena, el afro, que era la población que este gobierno prometía proteger. Miren el desastre del Cauca, el desastre del Catatumbo, el desastre del Pacífico nariñense. Aquí mismo en la sierra se han incrementado los problemas, la extorsión disparada, La Guajira también está todo, súper. todo, todo, todo. O sea, en La Guajira está hecho un Sí, no, zambapalo, ¿sí? Entonces, yo digo, ¿a dónde llega la improvisación, la falta de método en el gobierno? Eh, eh,
eso es una omisión muy grave, muy grave. Yo digo, presidente, y este gobierno lleno de buenas intenciones, pero muy pobre en ejecuciones, Colombia requiere dar un salto, pasar Yo esta siento que, página. yo siento que la oportunidad que tuvo la izquierda de demostrar todo lo bueno que comunicaba, porque hay que decirlo, en campaña y antes de campaña, la izquierda tuvo un buen material de comunicación para atacar a la derecha, estando Duque montado. Claro que también dio la papaya de atacar. Pero ¿qué pasa? No lo demostró en gobierno. No lo demostró en gobierno. Todo es improvisado. Todo, cualquier problema mediático lo responden mal. Y uno dice, ¿será que es que ellos mismos están empecinados en acabarla? No saben hacerlo, no saben hacerlo. Hay que buscar un liderazgo que sepa, que sepa hacer las cosas, que haga que las cosas pasen. Exactamente. Entonces, en este año la gente tiene la oportunidad de pasar una página de la historia de Colombia y enfocarnos en un liderazgo mucho más práctico y que nos genere soluciones y que haga las cosas y que realmente resuelva, que resuelva, que resuelva. Necesitamos un presidente que resuelva, Totalmente. que Totalmente. escuche y que resuelva, que escuche y que resuelva, que escuche y que resuelva. Pero un tipo delirante peleando con todo el mundo todo el día echando cuentos no nos sirve Totalmente. porque no resuelve los problemas de fondo. Yo les cuento una cosa, yo me ilusioné con Petro. Yo estaba de presidente de la Federación de Gobernadores. Llevamos todos los gobernadores a una mesa. Le dijimos, estos son los proyectos que están ya muy maduros en las regiones para resolver los problemas que usted quiere resolver. Le llamamos los mangos bajitos. ¿Sabes cuántos nos cogimos? Ni uno. Imagínate. Yo tenía una esperanza con él que hiciera un gran plan para el Caribe, para cerrar esa brecha regional que existe entre el Caribe y el centro. Cuando vino el plan de desarrollo, vi que decía Plan Pacífico, nunca vi que decía Plan Caribe. Y le pregunté, presidente, y el Plan Caribe nunca tuvo una respuesta. ¿Ya? Teniendo en cuenta que él es del Caribe. Yo por eso me ilusioné tanto, porque su mujer es de Sincelejo y él, su familia es de Ciénaga de Oro. Y me ilusioné, me ilusioné. Y tal, y él me ilusionó cuando él decía que iba a generar un gran consenso político en Colombia, un gran acuerdo político nacional, que se iban a sentar con los distintos sectores a buscar unos entendimientos. Pero qué va, eso la gente no cambia, es muy difícil que la gente cambie y termine una pelotera política ahí que tiene el país dividido, que no hace que nada pase, que no hace una reforma, que no pase. Nada, sí, Y estamos muy concentrados en la pelotera política, desatendiendo cosas estructurales de nuestra sociedad. Por ejemplo, la justicia muy debilitada en Colombia. 100 delitos se castigan solo 7, 93 quedan impunes. Me atracan, al día siguiente el tipo está en la esquina como si nada pasara. La gente invade la propiedad y no le pasa nada, la gente extorsiona no le pasa nada, al que mata le tiene pocas probabilidades que le pase. Y si le pase, van a unas cárceles que son un corrincho, donde la gente queda delinquiendo desde la cárcel porque queda comunicado, sí, hacen lo ni que se quieran. rehabilitan, ni se aíslan. Totalmente. Y con problemas de hacinamiento también. De todo. Entonces, Mejor la dicho. justicia es supremamente debilitada y el gobierno no ha querido entender eso. Hay que cambiar las normas para darle más garantía al ciudadano que al delincuente. Tenemos que ser capaces de tener más jueces, más fiscales, más inteligencia y más tecnología para que la justicia demore menos resolviéndole los problemas a la gente y haya justicia oportuna y no tardía, que es lo que hoy tenemos. Y tenemos que hacer cárceles grandes por fuera de las ciudades, aisladas, sin telefonía celular, dignas, pero donde la gente trabaja y se resocialice y no quede delinquiendo desde la cárcel, que es lo que hoy tenemos, aislar a los delincuentes, que no haya tanto bandido suelto, ¿cierto? Entonces, ese tema el gobierno no lo ve pensando en la pelotera política en el que está el día a día. Pero yo le quiero preguntar personalmente por algo que me parece importante, es el tema de los jóvenes. ¿Cómo digamos que de pronto la palabra no es la adecuada, pero conquistar a los jóvenes que, en mi caso, por ejemplo, pongo de ejemplo, en un momento también se ilusionaron con el tema Petro, pero que hoy en día estamos como que... Él. Exactamente. No, no me generalicemos. No, sí, hay que aceptar las cosas y uno entiende de lo que está pasando. Entonces uno, como joven, busca y quiere ver otras opciones. ¿Cómo conquistar a ese público o a ese público, no, a esos jóvenes que están viendo opciones como para de pronto ver que Colombia tenga un cambio realmente?
A ver, los jóvenes deben liderar la transformación. Miren, yo creo que los actores políticos de nuestro país están cerrando un ciclo. Son casi todos hijos de la violencia. ¿Sí? Y tenemos que concentrarnos ya en una era de oportunidades. La revolución tecnológica en la que anda el mundo nos está viendo una gran oportunidad para cerrar brecha social y construir igualdad, incluir a los jóvenes. Y Colombia se va quedando atrás por falta de agenda para la academia, para el emprendedor, para la empresa. ¿Cómo vamos a insertar en la revolución tecnológica y energética nuestro sistema productivo, nuestros jóvenes? ¿Qué está pasando? Casi nada, puro hecho aislado. No hay una agenda de nación como prioridad. Yo tengo en mi haber el haber priorizado la juventud cada vez que he estado en mi gobierno. Desarrollar la estrategia Sucre Escucha, que fue la estrategia de inclusión social de jóvenes más importante de Colombia en el 2023. Escucha, diálogo, orientación psicosocial, inclusión productiva, capital de trabajo, prevención de problemas de violencia, de convivencia, de consumo de drogas, trabajadores sociales, psicólogos, articulados con las comunidades, para proteger a los jóvenes, sacarlos de ahí y meterlos en otro cuento. Yo sé hacer eso. Y ya lo hizo. Ya lo hice. Yo lo sé hacer. Ya lo hice. Y Colombia necesita una estrategia que se llame Colombia Escucha, para escuchar a la juventud y darle oportunidad. El Estado debe priorizar a la juventud. ¿Para qué? Para que tenga oportunidades de elegir, para que tenga libertades, para que tenga ingresos. Hay que formarla, acompañarla, no dejarla al garete, involucrarla en los procesos, escucharla, Totalmente. protegerla, prevenir a tiempo. Eso requiere una priorización del Estado. Miren, el Estado es como la casa. Llegó la prima del papá. Hay que pagar quinceañero, los regalos de Navidad, las matrículas de los pelados, cambiar las llantas al carro, se dañó la nevera, hay que arreglar el baño, ¿sí? Lo que sea. No alcanza la prima. ¿Es que se hace en la casa? Se prioriza. El ejercicio de gobernar al final se vuelve el ejercicio de priorizar. Hay que priorizar jóvenes, población joven, niños jóvenes, mujeres. Hay que priorizar esas poblaciones. La inversión del Estado tiene que ir dirigida hacia allá, a darles oportunidad de trabajo, de ingresos, de formación, sacarlos de los ciclos de violencia. Y eso pasa por priorizar también la justicia, para que quien delinca pague, para que la chica que está siendo acosada vaya a la comisaría de familia o a la fiscalía y a la policía y encuentre quien la proteja de manera eficaz y no termine en un feminicidio, en un maltrato. ¿No? Hay que priorizar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestras mujeres y a la justicia. Para que en Colombia haya paz, tendrá que haber justicia. Con 93% de impunidad, no habrá paz en este país. Cuando el Estado pierde la capacidad de disuadir el delito, la violencia se apodera del Estado. Claro. Es priorizar justicia, priorizar jóvenes. Eso voy a hacer en mi gobierno. Bueno, Héctor, y ya como para ir dándole un final a Está viendo para ver si se parece o no se parece. Sí, estaba como viendo para ver qué tanto editaron la foto ahí. Pero sí es importante, nosotros siempre, cuando tenemos un invitado aquí político, hacemos un ping-pong, ¿cierto? Con el fin de que tú nos des tu punto de vista con una sola palabra sobre cualquier actor político que te digamos nosotros, ¿vale? Dale. Falta ver que los conozca también, porque a veces le preguntamos a los invitados por alguien. Bueno, pero esas respuestas a veces son intencionales. Dicen que no sé quién es. Pero es como para que el otro político se sienta mal, ¿sí me entiendes? Este no va a ser el caso porque yo sé que tú no tienes como esa finalidad. Entonces Fabián te da uno y yo te doy otro, ¿vale? Y con una sola palabra. No te sulfures si te cae mal ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces vamos con el primero, Gustavo Petro. Un soñador. Álvaro Uribe Vélez. Un ejecutor. Iván Duque. Un hombre muy inteligente. Rafael Martínez. Un hombre leal. Carlos Caicedo.
Camorrero. ¿Cómo? Camorrero. No, ¿qué significa? No, no sé qué significa. Que le encanta pelear. Ah, ok, ok, ok. Bueno, ok. sí, cierto. Sí. Sí, bueno, yo creo que eso, con esos 4 estamos No, bien. no. Bueno, di otro para ver. Di otro tú. Roy Barreras. Hábil. Buen nombre, buen nombre, buen nombre. Bueno, ¿qué pasa? Adicional a todo esto, sí es importante que las personas sepan, porque a veces yo siento que la izquierda y la derecha son, bueno, ojo, es mi punto de vista muy personal, digamos que por mi experiencia en la política, yo siento que la izquierda y la derecha son por oportunidad. Es decir, hace 10 años la izquierda y la derecha solo estaban tras bambalinas. Había liberal, conservador, nuevo liberalismo y otros partidos más. Pero ahora se empecinan en toda la problemática que hubo en Venezuela, ¿cierto? Para tener la oportunidad de hablar de izquierda y derecha, ¿vale? ¿Tú estás en la izquierda o estás en la derecha? Me pasa una cosa muy especial con eso. Mis amigos de izquierda dicen que yo soy de derecha y mis amigos de derecha dicen que soy de izquierda. Porque mi pensamiento político no es fundamentalista, ni fanático, ni sectario. Yo creo en la defensa de las democracias liberales. ¿Y cuáles son los principios de las democracias liberales? Primero, la defensa de los derechos individuales y de las libertades públicas. El fomento de la iniciativa privada con regulación por parte del Estado. La política social agresiva para cerrar brechas. Las elecciones periódicas, la libertad de prensa. La tridivisión de poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, pero con relación armónica entre los poderes públicos. Esa es la democracia liberal. Yo creo en eso. ¿Sabes por qué te hice esa pregunta? Porque me faltan 2 nombres. Yo creo en eso. Creo profundamente en eso. Entonces, no sé, yo no me siento ni de izquierda ni de derecha. Yo soy un hombre que tiene un pensamiento liberal, tiene una forma de ver la vida distinta y una forma de ver el Estado diferente. Y eso es difícil de entender a veces. Vamos con otro nombre. Sergio Fajardo. Un buen profesor. Un buen profesor. Y Sí. J.P. Hernández. Muy elocuente. Listo. Bueno. Yo creo que para despedirnos, quiero que le deje un mensaje a los amarios. Lo que le quiera decir a la gente que nos va a estar viendo en la transmisión de YouTube, de todo lo que, resumidamente, para ponerlo también en nuestro Instagram, que la gente sepa un poquito de todo lo que viene haciendo el candidato Héctor Olimpo. Entonces, a los amarios. Hombre, Santa Marta merece más. ¿Sí? Santa Marta merece lo suyo, lo que le corresponde por haber sido cuna de nuestra república y por el destino turístico que representa para Colombia, por lo que representa en la historia, en nuestra geografía y en el potencial que tiene Colombia a nivel turístico, portuario, en fin. La riqueza de Santa Marta en cultura, en creatividad, en talento, de eso, principalmente de la juventud, ese gran potencial cultural y ambiental y esa proyección de Santa Marta merece un mejor lugar en la historia de Colombia, ¿sí? Merece un mejor sitial. Se requiere que llegue un presidente que quiera más a Santa Marta. Y yo quiero a Santa Marta. Eso. Héctor, muchas gracias por estar en la cápsula y pues ojalá ya cuando estemos en vísperas presidenciales puedas pasar nuevamente por aquí y estar nuevamente en los micrófonos de la cápsula. No, me he sentido a gusto con ustedes. Gracias, de verdad, les agradezco mucho este espacio. Expresé lo que sentía y lo que pienso. Gracias. Listo. Sí, No, ya oye, a eso iba. No tengo tocayo. Como no tengo tocayo, mis redes son fáciles. @Héctor Olimpo, no tiene que poner ni puntico, ni número, ni slash, ni nada. @Héctor Olimpo. Y mi WhatsApp es 314-597-1218. 314-597-1218, que podamos intercambiar ideas. Me interesa mucho escucharlos porque estoy construyendo mi propuesta con base en la escucha.
Gracias. Listo, entonces gracias a todos los que estuvieron acá también pendientes a este episodio. Ya saben que nos pueden seguir en todas las plataformas. Esta entrevista también va a estar en Spotify para que solamente la escuchen en su carro en cualquier momento que quieran. Y nos vemos en una próxima cápsula. Muchas gracias. Chao.